8:50 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes, 10 de enero del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Les comento, la gran información de ayer en Venezuela tiene que ver con la protesta del magisterio en todo el país, producto de los bajos salarios, y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Lo hemos comentado, iniciamos el año 2023 lamentablemente en Venezuela con riesgo de hiperinflación, según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, y esto afecta directamente el salario, el sueldo de los trabajadores. De hecho, el Observatorio Venezolano de Finanzas advertía ya para diciembre de 2022 que el índice de precios al consumidor en Venezuela superó el 300%. Es uno de los más altos del mundo. Se ubicó concretamente en 305,7% según el Observatorio Venezolano de Finanzas, la interanual. La mensual superó los 37,2%. Y esto tiene un impacto directamente en el sueldo de los trabajadores. El tipo de cambio oficial se ubicó ayer al cierre en 18,61 bolívares por dólar, pero el paralelo ya supera los 20 bolívares por dólar. Esto quiere decir en la práctica que el salario mínimo otra vez se reduce en nuestro país. Si utilizamos como base el dólar paralelo, estamos hablando de 6,5 dólares mensuales, salario y pensiones en Venezuela. Vamos a tratar de analizar, el impacto de esta situación, los escenarios que tenemos por delante con nuestros invitados. Ya me dirá nuestro director técnico si tenemos al profesor, perfecto, lo tenemos, al profesor Carlos Yáñez, economista, profesor de la Universidad de Carabobo. Profesor, gracias por atendernos. Le deseo, como le decía en privado, lo mejor en este año 2023. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Le pedía un primer comentario acerca de esta protesta a nivel nacional de los educadores, de los docentes. Francamente, las imágenes muy impresionantes de las marchas en todo el país. Y decíamos a la audiencia, no es para menos, el salario mínimo, tomando como base el dólar paralelo, ya se ubica por encima solo de 6,5 dólares mensuales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, el resultado de las protestas del magisterio venezolano es la consecuencia directa del abandono del Ejecutivo Nacional sobre la estructura educativa de la República, no solo del magisterio, sino de las propias universidades. Pero refiriéndonos al caso de las protestas de los profesores y maestros de la educación media y diversificada del país, que de acuerdo al calendario del régimen comenzaban el segundo ciclo académico el día de ayer, demostraron de nuevo la presencia en la República de una realidad alterna, María Alejandra, porque el Ministerio del Poder Popular para la Educación presentaba una cuña en donde no sé qué escuela es esa que está tan bien equipada, es toda una utilería, en donde los maestros estaban felices, los estudiantes estaban felices, y uno se pregunta, ¿cómo un maestro que gana
$6 mensuales puede sufragar los gastos de transporte semanal que superan los 50 bolívares a la semana, tomando en cuenta que utilice dos camionetas o autobuses de los muy escasos que hay en la República. ¿Cómo un maestro puede llegar al plantel de educación, planteles que no tienen agua potable, planteles que no tienen acceso a internet? ¿Cómo un maestro se forma y se prepara? ¿Cómo un maestro que percibe un sueldo en su mayor escalafón, correcto, de 200 bolívares, 250 bolívares al tipo de cambio oficial? Estamos hablando de $13.14 al mes, puede enfrentarse a los gastos de alimentación frente a un país cuya inflación, datos extraoficiales, porque el Banco Central no ha publicado los datos de inflación, que superan los 309 puntos porcentuales anualizados y acumulados. Frente a un país cuyas brechas cambiarias, hablabas en el introito del programa del tipo de cambio del día de ayer, 9, el tipo de cambio paralelo se ubicó en 20,09 bolívares y el oficial en 18,61. La brecha desde luego se cerró en 7,95, pero se cerró hacia el alza. Entonces todo esto configura la destrucción del salario de los funcionarios públicos y en este caso de los maestros. Si a esto lo enlazamos con las cifras inusualmente inverosímiles que publica el Banco Central de Venezuela en un boletín anexo a sus estadísticas, advertimos que esas cifras en donde dan segundo y cuarto trimestre del 2021, primero, segundo y tercer trimestre del 2022 y luego un periodo de enero a septiembre del 2022 que subsume los periodos anteriores, son absolutamente ineficientes por las siguientes razones. Primero, no están presentadas en valores absolutos, lo cual hace, cuando yo hablo en valores absolutos me refiero en miles de bolívares, lo cual hace imposible su comparatividad en el tiempo. Luego no está presentado o está presentado el valor en términos relativos, pero no acompañado de términos absolutos, y hay un agujero estadístico desde el primer trimestre del 2019 hasta el 2022. Vamos a contextualizar esto un poquito. El Producto Interior Bruto tiene 3 vías de cálculo: la vía del ingreso, en donde están las remuneraciones de los asalariados, en donde está el excedente bruto de producción y donde está la sumatoria de los impuestos menos los subsidios. Las remuneraciones a los asalariados en Venezuela, tomando en cuenta el tipo de cambio y el poder de paridad de compra, en el mejor de los casos, que es el tipo de cambio oficial, no supera los 7 bolívares. Está en 6 bolívares con 50 centavos y en el paralelo está por debajo de los 6 bolívares. Entonces no puede haber crecimiento del Producto Interior Bruto con unas remuneraciones tan absolutamente miserables que percibe los 5.5 millones de trabajadores de la administración pública. Luego el excedente bruto de producción, en donde yo comparo el ingreso nacional de la República contra el gasto público de la República, advierto que de ingreso de la República, un país que producía alrededor de 2,5 millones de barriles de petróleo en 2013, produce en la actualidad menos de 700.000 barriles de petróleo. A finales del mes de diciembre se verificó un incendio en la refinería de Jose como producto de la desinversión y el fantasma de la escasez para la obtención de gasolina en la demanda, para la demanda interna de Venezuela, es una realidad ostensible. Si nos vamos al otro componente, que es el impuesto recaudado, que dicho sea de paso, en el boletín estadístico publicado por el Banco Central de Venezuela, el cuadro en donde demuestran esa consolidación no guarda
un principio de contabilidad gubernamental, financiera y económica, que es el conservatismo, es decir, la igualdad de las cifras macroeconómicas presentadas, nosotros en ese cuadro que nos presentó el ingeniero Calixto Ortega, que provenían de unas láminas de PowerPoint presentadas en el mes de agosto, no podemos ver el efecto claro que tiene el componente de impuestos sobre la actividad económica, e igualmente no está claramente determinada la política de transferencia. El régimen de Nicolás Maduro hablaba la semana pasada de una transferencia o de la creación de un bono, para que la gente entienda, de 180 bolívares mensuales, que lo autocalificó como bono de seguridad alimentaria o bono de seguridad social del Estado. Esta tara que tiene esta gente para renombrar cosas. Bueno, ese bono representa $9. Hay un bono de escolaridad plena que es de 56 bolívares, y ese bono, todo lo que te estoy diciendo es a datos de dólar oficial, es de $3. Entonces yo pregunto, ¿hay escolaridad plena en un país con $3? ¿Se puede acudir a la escuela con $3? Los estudiantes pueden comprar los útiles escolares con $3. Los estudiantes pueden alimentarse. Los maestros pueden dar clase. O sea, lo que vimos ayer es el resultado del abandono del magisterio venezolano. Ningún gobierno en la historia republicana de Venezuela ha manifestado mayor suma de desprecio hacia la capa magisterial que el gobierno de Nicolás Maduro, ni siquiera la tiranía de Juan Vicente Gómez, que era un cuasi analfabeta. Hay una cifra que es espeluznante de 160 posgrados cerrados en de medicina, cerrados en la Universidad Central de Venezuela por falta de matrícula, lo cual da cuenta evidente de que el país está inerme en términos de salud pública. Es decir, volvimos a casas muertas, eso que nos refería Miguel Enrique Otero, esos pueblos Parapara de Ortiz, abandonados de la mano del Estado. Bueno, como colocaban en un tuit, vivan las niguas, vivan las lombrices, viva el sarampión y la tuberculosis. Volvimos a 1940, 80 años atrás. Por la vía del egreso, el Producto Interior Bruto crece con el componente del consumo, en donde está la demanda, crece por el gasto público, las exportaciones y las importaciones. ¿Cuál consumo? Y si yo sé que tú me preguntarás, y la radioaudiencia también, bueno, profesor, pero es que en Caracas y en Valencia y en toda la República vimos ingentes cantidades de personas disfrutando de los placeres, por llamarlo así, de esta nueva recuperación económica, o de esta renombrada recuperación económica. Bueno, en Venezuela nosotros somos o éramos alrededor de 30 millones de habitantes, de acuerdo al último censo, porque no se ha hecho un censo serio. Con el fenómeno de la diáspora somos menos de 22.500.000 habitantes. Esa recuperación, que es cierta y que solamente afecta a los sectores del comercio, pero que no supera al 3% del Producto Interior Bruto, sin tomar en cuenta el acuerdo de la licencia 41 de Chevron, y tomando en cuenta la licencia 41 de Chevron, solamente ocupa a el 5% de la población. Estamos hablando de 1.125.000 beneficiados. Bueno, 1.125.000 beneficiados pueden ir a la Torre Avanti de Caracas y comprarse un par de sandalias de goma en $700, que representan 100 veces el salario mínimo de la República. Esos mismos asociados al gobierno pueden ir a esta Torre Avanti a adquirir
adquirir los bienes que allí se venden a unos precios absolutamente descontextualizados con el comercio internacional, porque esas cifras de recuperación que son absolutamente inverosímiles, sencillamente María Alejandra y la radioaudiencia dan cuenta de la absoluta falta de equidad que existe en el país, de la evidente falta de igualdad y de la iniquidad existente en la sociedad venezolana. Es una distribución inequitativa, desigual y absolutamente ineficiente desde el punto de vista del bienestar microeconómico para la sociedad. Y la tercera vía de cálculo del Producto Interior Bruto es a través del valor agregado nacional más los impuestos menos los subsidios. El valor agregado nacional es el componente que se determina de las ventas menos las compras a terceros, es decir, en donde se incorpora el sector de la manufactura. La manufactura en Venezuela no está recuperada como lo refieren las cifras de este boletín estadístico, que si lo analizamos de manera desagregada, el boletín estadístico, las cifras que da de demanda agregada en un gráfico no se corresponden con las cifras de la tabla. Habla de una demanda agregada de 15,07% en el primer trimestre del 2021, de 28,85% en el cuarto trimestre del 2021. Luego habla del segundo trimestre del 2022, del primer trimestre del 2022 y del tercer trimestre del 2022, María Alejandra, con lo cual no hay capacidad de comparar la creación de la cuenta del PIB desde el punto de vista real, porque explico a la radioaudiencia, aun cuando parezca tedioso, el Producto Interior Bruto, su variación se calcula comparando el año actual en el trimestre de observación, primero, segundo, tercero o cuarto, con el año anterior en el mismo trimestre, no con estos saltos. Y en demanda agregada interna, vemos que en el primer trimestre del 2022 nos está indicando que tengo 5,56% de demanda agregada. Ese dato está en el gráfico. Pero en el segundo trimestre me habla de 25,62, está en el gráfico. En el tercer trimestre 8,73 está en el gráfico, pero en el periodo de enero a septiembre, que no se corresponde con la presentación trimestral, porque los datos del PIB se presentan trimestralmente, me habla de un crecimiento de 17,73 que consolidadamente no está en el gráfico presentado, con lo cual no hay homogeneidad. Aparte me hablan del primer trimestre del 2022, segundo del 2022 y tercero del 2022, pero no me hablan del primero del 2021, del segundo trimestre del 2021 y del tercer trimestre del 2021, con lo cual la comparatividad para calcular el Producto Interior Bruto por la vía real es absolutamente inverosímil, es imposible de hacer. La exigencia de los economistas serios, independientes y académicos de la República es que el Banco Central complemente estas cifras en su entorno web, porque mientras tanto no las complemente en las cifras, el boletín no sustituye la capacidad de presentar cifras contables y financieras de la República. Es decir, el boletín no se convierte en una herramienta evidente, eficiente y suficiente para sustituir la obligación tanto legal como financiera y contable que tiene el Banco Central de Venezuela, referido en los artículos del 318 al 320 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bien. Escucho. Creo que el punto quedó muy bien aclarado. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso, profesor, le dejo la siguiente inquietud. Porque se hablaba de cifras de crecimiento por encima de otros países de la región en Venezuela para 2023. Este riesgo de hiperinflación echa
por tierra esa posibilidad. Al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar, tomando en consideración, insisto, las últimas cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, Seguro. Donde advierten que ya 9 rubros están en hiperinflación, por encima del 50%, al menos así lo arrojó el estudio del mes de diciembre. Al regreso le doy la palabra para contestar, ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que nos ubica en un país como el nuestro al borde otra vez de la hiperinflación. Una situación, por cierto, que no es inédita, pero digamos nos ubica en una lista muy pequeña de naciones que han sufrido de este flagelo y han vuelto a caer. Nos acompaña el profesor Carlos Yáñez. Profesor, si me permite, antes de dar la palabra para contestar, vamos a reponer uno de los videos que captan estas protestas en todo el país del magisterio ayer, masivas, como llevábamos tiempo sin ver en Venezuela. Esta concretamente corresponde al estado Sucre. Empleados administrativos, obreros y salud de la Universidad de Oriente, la sociedad civil, ayer en la calle. Vamos a ver estas imágenes y le doy la palabra, luego le doy la palabra para contestar. Veamos. Las manos arriba, vamos, las manos arriba. Nuestras almas son nuestras palmas, nuestra alma es nuestra voz, nuestra alma es el corazón, nuestra alma es la palabra, y de esta palabra gritamos: Venezuela, 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 Venezuela. Bueno, así de masivas fueron prácticamente todas las manifestaciones en el territorio nacional, incluyendo Caracas, al frente del Ministerio de Educación. Y le pedí un comentario, profesor, en primer lugar, y en segundo lugar, su respuesta a la inquietud que dejábamos antes de hacer la pausa, y es que
se hablaba de un crecimiento económico para nuestro país, incluso por encima de otras naciones en América Latina, según previsiones de organismos como el Fondo Monetario Internacional. La pregunta que le hacía es si este riesgo de hiperinflación echa por tierra estas proyecciones. Lo escuchamos. Bueno, primero con relación a las protestas, solidaridad total con los compañeros maestros y profesores de la educación media y diversificada en la República. Porque Venezuela, y escuchaba en el negro de tu programa la intervención de un diputado, creo, de Primero Justicia, que decía que hay que acostumbrarnos a ser ciudadanos, y eso es cierto. Hay que acostumbrarnos a ser ciudadanos y hay que acostumbrarnos a valorar a la educación. El venezolano desprecia efectivamente a la educación, y eso lo entendió el chavismo de manera estructural, y ningún gobierno ha demostrado, repito, mayor carga de odio, de desprecio y de repulsa por la educación que este gobierno, porque la educación permite formar ciudadanos libres, permite formar criterios en lugar de obedecer. Y los maestros el día de ayer dieron la clase en la calle. Protestar también es una forma de enseñar. Protestar frente a la indignidad, protestar frente al atropello, protestar frente a la tropelía es una forma de enseñar. No dejarse amedrentar es una forma de enseñar, y exigir los derechos laborales es una forma de enseñar. Es cierto, los venezolanos tenemos que acostumbrarnos a pagar por los servicios públicos, pero es que los servicios públicos en Venezuela sufrieron también un incremento, María Alejandra. El kilovatio de hora en Venezuela sufrió un incremento, y un hogar de 5 personas paga una factura en promedio de 1.000 a 1.200 bolívares de energía eléctrica, y esto frente a un país que tiene cortes continuos de energía eléctrica que superan las 6, 7, 8, 9 y hasta 12 horas, con fluctuaciones eléctricas que nos dañan los aparatos. ¿Y frente a quién se reclama? Esa protesta que se dio ayer en Caracas, sobre todo, me llamó poderosamente la atención frente al Ministerio de Educación, llevado al frente por una persona que no tiene las cualificaciones para ser ministro, que es Yenitza Santaella, que cuando la nombraron fue un escándalo, porque es que para ser ministro de Educación, para ser secretario de Educación o para ser director de Educación y Cultura en los diferentes niveles del poder público nacional, hay que ser docente de formación, hay que entender la estructura docente, hay que entender la estructura académico-administrativa. No se puede, o sea, un planificador de una alcaldía, un planificador de una gobernación, un planificador de la industria privada no puede planificar el acto docente de una universidad o de un liceo o de un colegio, porque es que yo tengo una variedad en el recurso humano basado en los escalafones, en el grado de estudio, en los años de dedicación, en la forma de trabajar. Pareciera un truismo. Hay docentes profesionales y profesionales docentes. Hay docentes profesionales que son aquellos docentes que por profesión deciden y por ejercicio dedicarse exclusivamente a enseñar. Se ve mucho en la universidad. Y hay profesionales docentes, médicos, abogados, economistas, ingenieros, que mantienen su rol profesional, pero tienen una mínima carga docente. Eso hay que entenderlo, ¿correcto? Y lo que se da en el estado Sucre es sencillamente la respuesta frente a la destrucción de la Universidad de Oriente. Ninguna otra universidad en la República, todas están desmanteladas, todas están de facto muy afectadas, pero la Universidad de Oriente ha sido especialmente afectada. Cuando Ahora, tú me... Ajá, perdón que lo interrumpa, no quiero dejar por fuera la inquietud que le transmitía. Da la impresión que sí, que es evidente que el crecimiento que se proyectaba para Venezuela este año está en riesgo producto de este problema hiperinflacionario, pero ¿qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos.
Bueno, la hiperinflación en Venezuela es un fantasma que nos acompaña desde el 2022. Venezuela salió, según el gobierno y la neolengua de el chavismo, de hiperinflación en 2022 por un acto de magia. Pareciera que en lugar de ministro de planificación tenemos a los hermanos Grimm o a Andersen, que era un fabulista extraordinario. Venezuela pasó de tener 686,9 puntos de inflación en 2021 a tener 472 puntos en enero del 2022, y luego comenzamos a bajar paulatinamente la inflación hasta octubre, cifras oficiales 155,7% del Banco Central. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Finanzas nos da una cifra para cierre del año de 300,9% de inflación. En algunos rubros como alimentación, calzado, vestido, recreación, educación y servicios públicos y telecomunicaciones, el crecimiento es superior al 50%, de acuerdo a la lógica de Philip Kagan. Toda cifra de inflación que supere el 50% que está cercana a la hiperinflación, pero ya eso es una medida absolutamente no primitiva, pero sí limitada, porque ya hay estudios como los de Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff que indican que si existe una inflación de 100% sostenida en el tiempo, el país está en inflación. Y la Federación Internacional de Colegios de Contadores Públicos establece que si ese dato se mantiene en 100%, hay hiperinflación. En tal caso, la hiperinflación en Venezuela ha sido una espada de Damocles. Estos datos, que repito, de crecimiento presentados por el Banco Central de Venezuela, que son inverosímiles por inexistentes, porque están en un boletín en donde se comparan cifras relativas contra cifras relativas y los periodos de medición de las cifras no coinciden, es decir, los trimestres no coinciden para poder establecer el cálculo de la variación del Producto Interior Bruto. Desde luego que están en riesgo y desde luego que colocan a Venezuela en la posibilidad de retomar un camino hacia la hiperinflación. Es que si tú analizas viendo el gráfico de la inflación del Observatorio Venezolano de Finanzas, es una parábola. Nosotros comenzamos con 412 puntos de inflación el año y terminamos con 309 puntos de inflación del año. La línea de tendencia tiene que ser una función para que la radioaudiencia entienda que hay detrás de esto un trabajo serio. Tenemos que hacer una línea de tendencia que es una función polinómica de grado 3 para poder tener un coeficiente de correlación de inflación. La inflación en Venezuela, o la posibilidad de retornar a hiperinflación en Venezuela, es del 90,66% de acuerdo al R cuadrado, que es el coeficiente de determinación que te indica los datos de inflación anualizada arrojados por este organismo paralelo al Banco Central de Venezuela, porque el Banco Central de Venezuela no ha publicado las cifras de inflación de noviembre. Claro. Sí, que está claro que devolver a la hiperinflación esto va a tener un impacto en el crecimiento económico de Venezuela en este año 2023. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, como siempre, un abrazo muy grande. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Pretty Woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña el profesor Daniel Cadenas a partir de esta hora, economista. Gracias por atendernos, muy buenos días. Hola, María Alejandra, buenos días, feliz año. Feliz año para usted, lo mejor en este 2023. Le pediría un comentario, profesor, acerca del tema que nos ocupa. Hace algunos minutos le trasladamos la inquietud al profesor Carlos Yáñez. La pregunta es si este riesgo de hiperinflación puede echar al traste con las previsiones de crecimiento económico para Venezuela en este 2023. Lo escuchamos, bienvenido. Gracias, María Alejandra. Bueno, sí, eso es obvio. Ninguna economía bajo hiperinflación puede tener crecimiento económico. Es más, voy a ser mucho más extremo. Una de las cosas que a mí me causa mucho ruido de ese crecimiento económico inusitado y de magnitudes estrambóticas que nos está diciendo el Banco Central que hemos experimentado durante los últimos 5 trimestres, a tasas de 2 dígitos pero súper explotadas, es que se ha dado un contexto de inflación muy alta. Tasas de inflación de 3 dígitos interanuales que en ninguna economía del mundo es posible crecer con esa inflación subyacente por distintas razones. Es decir, uno de los obstáculos para el crecimiento económico, eso es una verdad recibida y aceptada en la macroeconomía moderna, es que la inflación muy alta y la hiperinflación obviamente pues impiden que exista crecimiento económico por distintas razones que, bueno, no vale la pena explayarse aquí, pero sin duda de que una economía en hiperinflación es imposible que crezca. Durante los 4 años que duró la hiperinflación venezolana, fueron 4 años aparte de colapso. ¿Por qué? Bueno, porque cae la demanda real de dinero, las transacciones se hacen muy difíciles, la asignación de recursos se hace complicada, los agentes económicos pierden las referencias de precios, y sí, sin duda, una amenaza de volver a la hiperinflación, que está muy vigente, muy real, pues daría el traste con cualquier crecimiento económico o tasa de variación del Producto Interno Bruto positiva para 2023. Ahora, sobre las cifras que arrojaba el último estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas, quisiera su comentario, porque decía el diputado y, bueno, también responsable de esta organización, Ángel Alvarado, que ya varios rubros, al menos 9, estarían en hiperinflación, se ubicaron por encima del 50%, incluyendo vestido y calzado, el equipamiento del hogar, restaurantes y hoteles. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico, profesor? Lo escuchamos. Sí, bueno, mira, ahí volvemos a un debate que se dio en el año 2016, 2017 sobre las tasas de inflación y cuándo sabemos que estamos en hiperinflación o no. Realmente ese umbral de 50% de tasa de inflación intermensual es simplemente un criterio arbitrario que escogió un prestigioso economista en los años 50, y en base a eso se sigue estableciendo el criterio
pues es el criterio, digamos, más generalmente aceptado para declarar que se está en hiperinflación. Pero realmente cuando tú observas los otros hechos estilizados del fenómeno de hiperinflación, tú pudieras relajar un poquito eso, porque realmente el detalle más importante de las hiperinflaciones es una caída brutal en la demanda real de dinero, y eso lo estamos observando de nuevo. Ya se había estabilizado la caída en la demanda de dinero en términos reales, y estamos viendo de nuevo una caída importante en la demanda de lo que llaman los economistas saldos reales de dinero. Entonces, bueno, yo creo que aparte de que hay algunos rublos ya en hiperinflación, la amenaza es muy creíble, es muy factible, básicamente por dos razones, ¿okay? Y que se podrían sintetizar en una. La primera es que las expectativas de inflación de los agentes económicos andan desatadas, andan desancladas, andan de su cuenta. ¿Y por qué andan desancladas? Bueno, porque los agentes económicos en Venezuela no tienen credibilidad alguna, ninguna, cero credibilidad en la política antiinflación del gobierno, ¿ok? ¿Y cómo la tendrían? Si los responsables de la política económica nos prometieron que para 2023 iban a tener una meta de inflación de menos de 100%, que ya de por sí es un chiste, porque nadie da una meta de inflación en un rango tan amplio, eso pudiera ser cualquier cosa, bueno, pero asumamos que fue que es 99%, pues, lo que se quería, eso es menos de 100%, pero resulta que la inflación efectiva fue de 305%, entonces nada más se pelaron por 200 y pico puntos porcentuales, o sea, una pelusa, ¿no? Entonces, ¿cómo tú tienes confianza en un asesor de política que no muestra un compromiso real con su meta de inflación? Y no pasa nada, que eso también hace que pierdas credibilidad en la política, porque los tipos no cumplieron la meta, la incumplieron pero groseramente, y ahí sigue la directiva y presidente del Banco Central en sus flamantes cargos, y siguen los asesores estos ecuatorianos de Correa y compañía, que nos vendieron como unos tecnócratas, bueno, de la NASA, que nos iban a solucionar los problemas, ahí siguen cobrando. Entonces eso hace que la amenaza de volver a una hiperinflación sea muy real, porque el efecto de traspaso, de traslado de la depreciación del tipo de cambio a la inflación es casi que 1 a 1. Bien, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, profesor. Al regreso, quisiera su comentario acerca de la protesta masiva de los docentes prácticamente en todo el país el día de ayer, producto de los bajos salarios, la inexistencia de los sueldos en Venezuela, y las declaraciones de Nicolás Maduro, advirtiendo que ahora sí, 2023 será año de recuperación sostenida en Venezuela. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram, o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy, y despídete del dolor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM.
se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña el profesor y economista Daniel Cadenas. Profesor, si me permite, vamos a reponer otra de las imágenes que dejó la jornada de ayer. Esto seguramente no lo van a ver ustedes en medios de comunicación abiertos, en televisión abierta, mucho menos, pero esto que vamos a ver a continuación es un video de los maestros, los docentes, rodeando la gobernación de Monagas. En Maturín, vamos a verlo, insistimos, las protestas ayer fueron masivas prácticamente en todo el territorio nacional, lo vemos, y ya le doy la palabra a nuestro invitado para contestar la inquietud que dejábamos antes de hacer la pausa. Llama la atención, bueno, no solo la masiva concurrencia en un nuestro, esto hay que contextualizarlo, donde la institucionalidad democrática está absolutamente quebrada, ha desaparecido. Profesor, yo, le pedí un comentario sobre lo que vimos ayer, estas protestas masivas, razones sobran, lo hemos comentado a lo largo del programa, con un salario mínimo por encima de $6 es evidente. Eso en primer lugar. En segundo, su respuesta a la inquietud que dejábamos antes de hacer la pausa. Parece que los docentes no se creen mucho esto de la consolidación económica de la que habla Nicolás Maduro para 2023. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, sobre el tema de las protestas de los docentes, no solamente razones sobran, sino que a mí lo que me asombra como parte del gremio es cómo esto no se activó hace mucho tiempo, porque esto no es un tema que es reciente. Tenemos ya muchísimo tiempo, décadas prácticamente, con unos salarios a los docentes que son un chiste. Bien, entonces no sé cómo es que pues ha habido tanto nivel de tolerancia, pero bueno, bienvenida a la protesta, no importa que sea a estas alturas, y obviamente que no hay ninguna razón para que los docentes se crean el cuento, porque básicamente tenemos ya muchísimos años escuchando esto. Estos regímenes de este corte siempre te prometen que el año que viene es el año. Siempre la cosa va a estar mejor, pero en un futuro, no ahorita. Mañana va a ser mejor que hoy, el mes que viene va a ser mejor que el año que viene es el año. Yo no sé si es que en el gobierno son todos fanáticos de los tiburones de La Guaira, que se la pasan en eso también, diciendo que este es el año, ¿no? Pero fuera de broma, pues no habría ninguna razón para creer en esas promesas, porque básicamente son muchos años de incumplimiento de promesas. Estos hacedores de política que nosotros tenemos no tienen ningún problema en decirte que van a alcanzar una meta de estabilización del tipo de cambio y de inflación, incumplirla y seguir tan campantes haciendo las mismas cosas esperando obtener resultados diferentes. Entonces no hay ninguna razón para creerles. No creo que haya ninguna voluntad por parte del régimen político en cambiar la situación de los docentes y bienvenida a la protesta, porque eso es lo que compete en este entorno, pues. Profesor Daniel Cadenas, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, economista, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, este riesgo cierto del regreso de la hiperinflación a Venezuela con el impacto que tendría. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Catherine Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR,
750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750